la pantalla, por favor. Yo acá tengo un proyecto, este proyecto se los voy a compartir completo, ya para que ustedes lo tengan. Está con los programas originales, solo que un poco adaptados a nuestra realidad, pero tienen un 60%, 70% de la base original que desarrolló Festo para sus estaciones, solo que a todos los programas les falta algo, por tanto no se pueden reutilizar, ¿ok? Solo lo van a poder tener como referencia para sacar tag list, señales de entrada, etc. ¿Ya? Tenemos la estación de distribución, measuring, pick and place y sorting, ¿ok? Cada programa está desarrollado con la CPU 1215C1PN, es comunicación Profinet, ¿ok? Los 4 PLC están enlazados directamente a un router, ese router levanta una señal Wi-Fi que se llama MPSPA2QC Festo, ¿ok? La clave de esta red Wi-Fi yo se las di, pero es Festo 7377, ¿ok? Festo con F mayúscula. Es la misma que utilizaron para conectarse a los módulos, al módulo Delta, las clases pasadas. Entonces, la característica de la CPU 1512C es que es una CPU que viene en un pack predefinido, o sea, viene la CPU con un módulo de entradas y un módulo de salidas, todo junto. Es la única CPU 1500 que viene de esta forma. Por tanto, cuando yo la incorporo a un proyecto, me aparece automáticamente con sus 3 módulos, ¿ok? Yo no los tengo que agregar manualmente, basta con agregar la CPU. En este caso, la CPU corresponde al modelo 6ES7 512 con código intermedio 1CK00. Ambas terminan en 0AB0, por tanto la única diferenciación es este código. Tenemos la versión 1CK00 para la CPU 1512C y 1CK01, ¿ok? Se diferencian solamente en la memoria de programa. La que termina en 1 tiene un poco más de memoria, por tanto se pueden desarrollar programas más extensos, ¿ya? A nivel de programa, distribution o distributing, tenemos la CPU incorporada. Si nos vamos a la configuración del dispositivo, cada PLC tiene la misma estructura de direcciones IP. Si yo voy a ver las direcciones IP, voy a tener que distributing tiene 192.168.1.10. La estación measuring, que es la siguiente, tiene la misma IP pero terminada en 20. Pick and place, que sería la del bracito, la del succión neumática, tiene la misma IP terminada en 30. Y sorting, que es la última de selección, ¿cierto? Tiene la misma IP terminada en 40. Esas son la única diferenciación a nivel de IP de las 4 CPU, ¿ok? Cuando les toque programar, que sería la próxima semana, cuando ustedes vayan a validar su programa, tienen que asegurarse de que el proyecto en la parte de IP Protocols tenga seleccionada esta opción que dice mantener la dirección IP seteada en el dispositivo. ¿Para qué? Para que no cambien las IP, ¿ok? Porque si no está esta opción y lo tienen acá, significa que la IP se va a definir directamente en el proyecto y el PLC va a tomar la IP que ustedes tengan definida acá, ¿ok? La idea es que las IP no cambien, por tanto en sus proyectos tiene que estar asignada esta opción, ¿ok? Ahora, eso es lo único que tienen que tener definido a nivel de configuración del equipo. Todo lo demás se mantiene, ¿ok? A nivel de programas, nosotros nos vamos a ir a los program blocks. Acá están todas las funciones que echan a andar cada uno de los elementos. En este caso, fíjense que distributing, que parece ser la más sencilla, tiene todas estas funciones para poder echar a andar. Esta es una programación de alto nivel, se están ocupando bloques de función, que por ahora nosotros no tenemos por objetivo trabajar con bloques de función, pero más adelante sí vamos a programar con bloques de función. Por ahora basta un ladder simple, funciones simples si es que los quieren usar, o solamente un ladder, da lo mismo, eso no se va a evaluar. Lo único que se va a evaluar es que la estación desarrolle el proceso completo que tiene que hacer según la lógica que a ustedes mejor les parezca. El programa principal, por tanto, no va a ser un ladder, sino que cuando ustedes vean esto como proyecto, lo único que van a ver van a ser los bloques de función de cada una
de las tareas. Estos bloques de función se modificaron un poco respecto a lo original, como les comenté, pero acá solo van a ver las entradas que están involucradas, las marcas involucradas de memoria y las salidas propiamente tal. Si yo veo este bloque de función, tampoco vamos a tener un ladder, se está programando con funciones, en este caso son funciones lógicas, ¿ya? Que es la programación original que hace Festo. Festo programa solo con funciones de este tipo y con texto estructurado, ¿ok? No utiliza ladder para sus programas, pero acá van a poder encontrar un poco referencias. Los comentarios están en alemán e inglés, ¿ok? Por tanto van a poder tener un indicador válido para saber de qué se trata con la descripción en inglés. Ahora, las funciones, más que utilizarlas como una base para desarrollar sus programas, utilícenlas solo como referencia. Lo que nos interesa acá son las variables. Por tanto, en PLC Tags nosotros nos vamos a venir a la parte donde dice Op Mode, que es Operation Mode, y aquí vamos a tener las entradas y las salidas, que es lo que ustedes van a utilizar en definitiva para crear sus programas. Voy a tratar de achicar esto un poco para poder ver los comentarios de mejor forma. Entonces, esto es la primera estación, Distributing. Tenemos XD7, está en la entrada 11.7, acá está definido ya el direccionamiento de las variables que ustedes van a utilizar, y esto es básicamente un indicador de que la estación está ocupada, ¿ok? Downstream es la parte donde se depositan los potecitos y especifica si hay un potecito, si está ocupando un espacio o no está ocupando un espacio. XD7 y XD6 son los que informan sobre eso. SF5, que está en la entrada 11.5, corresponde a la parada de emergencia, que sería el elemento de emergencia que está acá en panel. Tenemos SF3, Reset Button, el botón Reset, que está acá también en el panel de control. ¿Puede sería el stop o la llave? El stop. La llave es para cambiar de manual a automático. Ya. SF4, que sería la llave, key switch, manual o automático. Entonces, este bit está en 0 para manual y en 1 para automático. De esa forma ustedes pueden seleccionar. SF2, que es el stop button, ¿ok? Botón rojo que está acá. La parada de emergencia es uno que está ahí abajo, metido por ahí entre medio. No es necesario tener parada de emergencia, en todo caso. Acá basta con trabajar con start y stop. Nada más, para no llenarnos de señales. SF1, que sería la entrada 11.0, es el Start Button, el botón verde que está en el panel, ¿ya? Indicadores, tenemos LED rojo, LED amarillo, LED verde, si es que van a utilizar indicadores, ¿ya? Tenemos el XD4, que indica estación libre, en este caso es que es una estación que está vacía, que no hay ningún pote para poder trabajar. PF4, indicador de la luz Q2, de la salida Q2, en este caso que también son indicadores luminosos de panel, por si los quieren utilizar. Acá van a ir viendo toda la indicación. Y PF2 y PF1, en este caso sería el indicador de la luz de reset y el indicador de la luz de start, que serían los LED que tienen en el panel, ¿ya? Este es el primer grupo de elementos de entrada y salida a nivel de operación, indican operación, ¿ya? Ahora, módulo SM, en este caso estamos hablando de ya las opciones de funcionamiento. Por ejemplo, el sensor C2BG3, que si ustedes analizan la estación por arriba van a ver que los sensores tienen su código pegado, por tanto van a ver físicamente cuál es este sensor según su código. Corresponde a la entrada 10.6 y en este caso es el Magazine Empty. Magazine es el receptáculo de potecitos, el que está ahí negro donde se arma una torre de potecitos. A eso se le llama el Magazine, ¿ok? C2BG2 corresponde a el sensor que indica si el pistón neumático está extendido, o sea, el primer sensor de acá de la punta, o si el
pistón neumático está retraído. ¿Ok? Si el sensor está en la parte de atrás, que sería el sensor que está activo ahora con una lucecita naranja. ¿Ya? Y C2MB1 corresponde a una salida y es la válvula solenoide que está en la parte trasera que extiende el pistón neumático. Entonces, si yo quiero dejar un pote en la cinta, tengo que activar esta salida, que sería la salida Q4.4. ¿Ok? Esa es la única acción que tiene esa parte, los otros son entradas. ¿Ya? Secuencia de transporte es o tiene relación con los demás sensores que están asociados a la posición en cinta transportadora. Sensores de posición y control de dirección de la cinta. En este caso, vamos a achicar un poco más esto. El sensor G1BG3 en la entrada 10.2 corresponde a que hay una pieza en la cinta transportadora, pero en la parte final de la cinta. O sea, es el sensor que indica que el pote llegó al final de la cinta. El sensor óptico rojito que está allá. ¿Ok? El sensor G1BG2 indica que hay una pieza, un pote, en el centro de la cinta, que sería uno de los sensores que está puesto en el centro. Y el G1BG1 corresponde que hay, o indica que hay una pieza en el inicio de la cinta, el primer sensor que está acá. ¿Okay? Son sensores discretos, o sea, 0 no hay pieza, 1 hay pieza. ¿Okay? El control G1BF1A2, si yo lo activo, le pongo un 1, la cinta anda hacia atrás. Y al tag G1BF1A1, ¿cierto? Si yo lo activo, la cinta va a andar hacia adelante. ¿Okay? Ese es el control de dirección de la cinta. El actuador G1MB1 es el separador, el extend separator, que es el motorcito que tiene el gancho, ¿cierto? Donde a mí me permite detener o dar el paso a un pote en la cinta transportadora. ¿Ya? Y con eso completamos las señales de entrada y salida. Son todos los bits de todas las entradas y todas las salidas disponibles en la estación. Con esto es con lo que ustedes van a tener que trabajar para desarrollar la lógica de su programa, una lógica en ladder. ¿Ok? Algo simple, no tienen que darse o complicarse demasiado, sino que simplemente si yo ya tengo cuál es mi señal que me indica si hay una pieza, ¿cierto?, en el inicio de la cinta transportadora, si yo tengo un bit activo ahí, echo andar la cinta, ¿cierto?, extiendo el separador para darle paso o para bloquear, ¿cierto?, y luego que llegue al final de la cinta. Avanzo y me quedo esperando. Si se me activa la señal de que hay una pieza en el final de la cinta, detengo la cinta y cierro el separador. ¿Cierto? Nada más que eso, es bastante simple la lógica de operación. Por otro lado, la lógica de operación a nivel del módulo SM, en este caso tiene que ver con la extensión de los potes si es que están armados en una torre en el pistón neumático. Si yo tengo una torre de potes en el pistón neumático, tengo que acá. Módulo SM. Aquí está. Si magazine empty está en 1, significa que hay un pote. Por tanto, yo puedo extender, en este caso, el pistón para que lo deje en la cinta. Luego activo este bit y retraigo si mi magazine empty está con un 1, significa que hay un pote. Si mi sensor, que son los sensores de posición del pistón neumático, me indican de que tengo activo o está activo el sensor de la parte retraída, significa que el pistón está atrás. Por tanto, yo puedo activar que se extienda y lo puedo sacar. Una vez que lo saco, va a arrastrar el pote a la cinta, se me va a activar este sensor que dice que el pistón está extendido. Una vez que llega esta señal, significa que el pote ya se depositó en la cinta, por tanto puedo retraer nuevamente el pistón y echar a andar la cinta transportadora para que el potecito llegue al final de la cinta. ¿Ok? Es una lógica bastante sencilla, no son muchas entradas o salidas, lo único que van a tener que trabajar es la lógica final, ¿cierto?, de trabajo de sus programas. ¿Ya? Nada más que eso. Esto es para la parte de distribución.
Measuring, Pick and Place y Sorting mantienen la misma lógica. Si nos vamos a Measuring, la configuración de la CPU es exactamente la misma. La única preocupación que deben tener es que cuando configuren sus proyectos y vayan a descargar, tienen que fijarse de que esta opción esté seteada en que la IP se va a asignar directamente en el dispositivo. A nivel de programas, vamos a tener un programa principal muy similar al de distribución que acabamos de ver, son bloques de función, y en la parte de PLC tags van a tener ordenadito, ¿cierto?, cuáles son las entradas y las salidas asociadas. Módulo ME corresponde al módulo del brazo, que toma los potes, que los desplaza y que mueve. Todo el brazo neumático corresponde al módulo ME. Op Mode son las variables de operación, luces indicadoras, botón Start Stop, llave de manual automático, etc. Y secuencia de transporte son todas las señales que están asociadas a la cinta transportadora. En este caso hay 9 entradas. Tenemos el G1-BG4A, es una variable analógica que es el sensor de distancia que mide si el pote tiene o no tiene tapa, ¿ya? G1-BG4, que es la entrada 10.3, es el sensor de distancia, pero la salida digital es un 1 si tiene tapa, un 0 si no tiene tapa, ¿okay? G1-BG3 es el sensor que nos indica, en este caso, si hay una pieza al final de la cinta transportadora. El G1-BG2 si está en el centro, G1-BG1 si está en el inicio, G1-MB2 en este caso es la retracción del solenoide neumático que está acá. Ese solenoide, si está retraído es un 1, si está extendido es un 0, es lo que evita que el pote siga pasando para que el brazo lo pueda tomar, ¿ya? En este caso G1-MB1 extiende el separador, ¿ok? Abre la garrita del brazo. G1-BF1A2 lo que hace es echar a andar la cinta hacia adelante y hacia atrás. Módulo ME, tenemos el sensor, en este caso, vamos a hacer esto. G2-BG4, la entrada 10.7, en este caso tenemos el Swivel Drive. Swivel Drive es básicamente el motor que hace girar el brazo, ¿ok? El gripper, en este caso, es el bracito, el mecanismo de brazo que sube y baja también, no solo abre y cierra, perdón, claro, gripper arriba, G2-BG2, el brazo está arriba, G2-BG1, el gripper, que sería la garrita, está abierta, son sensores de posición, ojo, son entradas 10.4. El Swivel Drive, que es el motor, está girando en sentido, o giró en sentido horario, la otra era en sentido antihorario. G2-MB2, gripper down, el brazo está abajo, y G2-MB1, open gripper, o sea, abrir la garrita para soltar el pote, ¿ya? Esas son la entrada y salida a nivel de módulo ME, que sería el bracito propiamente tal, ¿ya? Entonces, módulo ME, todas las estaciones tienen un módulo catalogado de esa forma que está asociado a la entrada y la salida de la función móvil. Op Mode son todas las variables asociadas al panel de indicación, botón Start, Stop, luces piloto, llave, manual automático, etc. Y secuencia de transporte son todas las señales asociadas a la cinta transportadora. Está dividido en variables, en 3 grupos, y estas variables están definidas como PLC, como tags globales, por tanto los pueden acceder a ellos desde cualquier punto de su programa principal, ¿ya? Pick and Place, a nivel de CPU mismo, mantener la IP en el proyecto, mantener la IP directamente en el dispositivo. También tiene bloques de función, obviamente cambian un poco las cantidades de entrada y salida. También acá nos concentramos en los tags del PLC. Vamos a tener el mismo orden de tags. Módulo PP, en este caso es el módulo Pick and Place, eso es PP, módulo Pick and Place, que sería toda la estructura que tiene el dispositivo que succiona las tapas y las deposita
en los potes. Op Mode, lo mismo, indicadores, botones, start, stop, luces piloto, llaves, manual automático. Y Sec Transport, secuencia de transporte, son todas las señales que están asociadas a la cinta transportadora. Y son las mismas prácticamente para todas las estaciones. Tenemos el G1 VG3, entrada 10.2, que nos indica que hay una pieza en el final de la cinta transportadora, G1 VG2 en el centro, G1 VG1 en el inicio, G1 KF 1A1, motor de la cinta hacia adelante, el terminado en A2, motor de la cinta hacia atrás, y el G1 MB1 es extender el separador, en este caso es el motor separador que está en el centro de la cinta. ¿Dónde cambian las entradas y las salidas? Es en los módulos principales de cada estación, en este caso el módulo Pick and Place, ¿ya? Tenemos entradas y salidas. Tenemos G2 BP1, en este caso nos dice que hay una pieza capturada, hay una pieza atrapada en el Pick and Place. G2 VG3, que la succión, que sería la boquilla de succión, ya tiene una pieza y está arriba, tiene sensores de posición también en esa boquilla, entregan 1 y 0, nada más que eso. G2 VG2, que el slide está extendido, ese también recuerden que tiene un pistón neumático de doble efecto, que se extiende para dejar la tapa en el pote y se retrae para volver a recoger otra tapa, ¿ya? Tenemos un sensor G2 MB4, que es un sensor que indica de que el gripper, o sea, el agarre que tiene la succión, ¿cierto? Está abierta, ya no hay succión. En este caso de que la succión, el G2 MB3, indica que o me permite, es una salida, me permite soltar la tapa, dejar de succionar para que la tapa se posicione en el pote. El G2 MB2 extiende el pistón neumático, G2 MB1 retrae el pistón neumático, y el G2 VG4, ¿cierto? Que es una marca, simplemente mantiene en memoria cuando el gripper, en este caso el Pick and Place o la boquilla de succión, ¿cierto? Está cerrada, está, ¿cierto? Sin retención. Son las variables asociadas al módulo de Pick and Place. Módulos o variables o tags de operación, en este caso se mantienen prácticamente las mismas, y las variables asociadas a la secuencia de transporte, cinta transportadora. ¿Okay? Sorting. Mantenemos la configuración de la CPU, nos vamos a los PLC tags, en este caso vamos a tener Op Mode, que sería básicamente los indicadores de operación, luces piloto, botones, llave, y secuencia de transporte. No tiene un módulo especial, ¿por qué? Porque la última estación, que es Sorting, no tiene algún elemento externo, solamente tiene el separador, que son dos, y son los dos bracitos que derivan a cada uno de los 3 resbalines que tiene de selección. Por tanto, todos los bits de entrada y salida están en la secuencia de transporte, ¿ya? Así que en secuencia de transporte vamos a encontrar, en este caso, el sensor B1 PG3, que es una variable booleana 0,1 en la entrada 10.6, y nos indica de que el sensor inductivo es un sensor de proximidad inductivo, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que de los 3 tipos de potes que tenemos, que es un pote negro, un pote rosado, un pote transparente, no son 4, y un pote que es metálico, que es como metalizado, ¿ya? Ese sensor de proximidad inductivo solo va a detectar el pote metalizado. Por tanto, de esa forma yo discrimino hacia qué parte se va a ir ese pote, ¿ok? Si tengo presencia en el sensor inductivo, significa que está pasando el pote metalizado y lo derivo al camino que yo voy a definir para los potes metalizados. Luego voy a tener un sensor reflex de luz. Ese sensor va a detectar solamente el pote rosado, ¿ok?
Por tanto, el sensor inductivo no se va a activar y se va a activar el sensor reflex de luz. Por tanto, significa que está pasando un pote rosado y con el extend lo derivo hacia el camino que yo necesito. El Fog Light Barrier, que es la barrera negra que está, va a detectar solamente el pote transparente. ¿Okay? El pote transparente, si se activa esa barrera, significa que está pasando un pote transparente y lo derivo hacia el resbalín que yo defina. G1, BG4, que es la entrada 10.3, es el separador, en este caso el separador 2, el del final, está en este caso en posición de extracción o está retraído. G1, BG3, entrada 10.2, es el sensor slide, es un sensor que está en los resbalines, que es un sensor de barrera. Ese sensor me indica cuando el pote cae por un resbalín. ¿Ok? Y también me indica cuando un resbalín ya está lleno de potes, para no seguir derivando potes a un resbalín que está lleno, porque es una barrera. Por tanto, si yo empiezo a dejar potes ahí, va a llegar un punto en el que el pote va a llegar hasta ese sensor y va a quedar siempre activo. Por tanto, ese resbalín va a estar ocupado, y si yo tengo otros potes de color, por ejemplo rosado, ya no tengo opción para dejarlo en ese resbalín, por tanto el proceso se debería detener y debería indicar de que hay un resbalín lleno, por ejemplo, para sacar material. ¿Ya? Esa es la función de ese sensor. G1, BG2, entrada 10.1, es el separador 1, el primer separador que está acá en la punta, que tiene dos posiciones, abierto o cerrado. ¿Ya? G1, BG1, entrada 10.0, corresponde a que hay una pieza en la entrada de la cinta transportadora. Este es el sensor que gatilla el inicio del proceso. ¿Ya? G1 MB3, este caso es para retraer la puerta o retraer el extensor, los extensores, y esto es para extender el separador 2 y es para extender el separador 1, G1 MB2 y G1 MB1. Extiende separador 1, extiende separador 2, y en este caso el G1 KF1A1 lo que hace es echar a andar la cinta transportadora hacia adelante. No tenemos opción para mover la cinta transportadora hacia atrás. En este caso, estas estaciones, o la última estación, que sería sorting, solamente avanza hacia adelante en la cinta transportadora. ¿Ya? Así que en la última estación vamos a tener solo dos bloques de PLC tags, los tags de operación, luces piloto, botones, llave, ¿okay? Y la secuencia de transporte, que son 11 señales. ¿Okay? Esa es la revisión de los 4 programas. Este proyecto, como les dije, se los voy a hacer llegar por correo electrónico para que lo puedan tener, ver, revisar. En la página de Siemens hay una, no me acuerdo en qué parte está, pero hay una parte donde yo puedo evaluar proyectos en línea. Yo puedo abrir un proyecto y puedo ver lo que tiene ese proyecto, como si fuera TIA Portal, pero a través de la web, de una página. Puedo ver el proyecto ahí, si es que quieren ver los tags y cosas, ¿ya? Igual yo les voy a, aparte del proyecto, para que tengan los programas, les voy a hacer llegar el tag list en un Excel, ¿ok? Donde van a estar las 4 pestañas con las 4 estaciones y con los tags que van a tener que utilizar para desarrollar sus proyectos. ¿Y ese link? ¿Cuál? ¿Para poder hacerlo online? Sí, se lo pueden enviar, si no me acuerdo, es rebuscar la dirección.